En mi vida como alcohólico, todo lo que trabajaba lo malgastaba en las quintas de recreo, bebiendo, y muchas veces, después que ya tomaba ebrio, me quedaba botado por las calles de Franklin, dormía en los sitios Horacio, una vida totalmente complicada para mí como persona. Pero eso a mí no me hacía retroceder porque era lo que había aprendido, por falta de familia, no tener quien me enseñara. Hacía todo lo que a veces los amigos, que usted cree que son amigos, los van metiendo al alcoholismo, perdía los trabajos, pasaba cesante, tenía que depender muchas veces de mis hermanas que me dieran un plato de comida, porque todo lo que ganaba me lo bebía. Entonces mi vida fue muy triste, muy amarga. Pasaron los años, después conocí a mi esposa a los 25 años, pero el hecho de haberme casado con mi esposa, que lo alcanzamos a conocer 6 meses y los casamos, no cambió mi vida, siguió igual. Seguía bebiendo. Mi esposa me soportó durante 5 años, llegar a las 5 o 6 de la mañana, haciendo tirar las cosas, destruyendo las sillas, las mesas, todo lo que compraba. Cuando estaba trabajando lo destruía yo mismo. Mi vida era totalmente desastrosa como persona, sin felicidad, sin porvenir, sin futuro. Entonces pasaron 5 años, cuando iba a cumplir 30 años, un 30 de mayo del 1968, que fue la última vez que fue a un estadio nacional a ver jugar a Palestino y Colo-Colo, con unos vecinos de Manuel Montt. Entonces ellos se fueron a un asado y yo me quedé en una quinta de recreo, en la cual ahí mismo en Manuel Montt me metí a bailar. Ese día, para mí, no sé, había algo en mi persona que no sentía felicidad. Estaba bailando, tomando, había una angustia dentro de mí. Entonces, a las 4 de la mañana, como vivía ahí mismo al lado, llegué a la casa y mi esposa le parece extraño verme llegar caminando. Siempre llegaba a la rastra. Y entonces mi esposa me dice: ¿ya llegaste a las 4 de la mañana? Sí, le digo, no me siento bien, siento una tristeza, siento una angustia. Entonces, al otro día, era día lunes, un día 30 de mayo, eran las 6 de la mañana cuando empezó a pasar la locomoción por Manuel Montt. Ahí pasaban 2 recorridos, la Catedral 9 y Manuel Montt 1, que era una liebre. Y yo le digo a mi esposa: pero está pasando locomoción, ¿qué horas son? Me dice: son las 6 de la mañana. Yo le digo: no, pero está muy de noche todavía. Llegaron las 7 y yo no veía. Entonces después mi esposa me dice: no, si está de día. No, le digo yo, si está de noche. Y ese día fue cuando amanecí ciego de los 2 ojos. Cuando quedé ciego, lo único que pensaba era cómo quitarme la vida. Yo lo único que pensaba cómo quitarme la vida, porque pensaba qué iba a hacer sin trabajar. En ese momento teníamos la María Estel, Patricia y Mónica, y el cuarto, que era mi hijo, tenía 4 meses de embarazo. Entonces yo, pensando en eso, dije: la única solución es quitarme la vida. Pero ciego, ¿a dónde iba? Que él me llevaba, según yo, a tirarme al canal San Carlos. Pero ciego tampoco podía llegar. Los mismos conocidos ahí del Manuel Montt, ahí tomábamos mucho nosotros en las quintas de recreo, estaban estudiando en la escuela de Antonio Vara, de Carabineros, siempre los juntábamos con ellos a beber ahí. Ellos llegaban también a la quinta y me invitaban a tomar, yo así ciego iba a tomar con ellos. Todavía no tomaba ninguna decisión, pero sí yo veía en eso algo extraño, porque yo había leído mucho la Biblia. Dios se me había revelado
muchos años por revelación. En una oportunidad caí preso por una pelea, estuve en la cárcel pública 3 semanas por una pelea con un compañero de trabajo que estuvo agonizando. Y entonces en la cárcel, cuando estuve esas 3 semanas, yo ya había leído la Biblia mucho tiempo. Y yo decía, ¿cómo lo hago para dejar el vicio y para ser cristiano? Porque yo entendía que era el llamado de Dios. Pero un hombre vicioso, alcohólico, no tiene las fuerzas para retirarse del vicio. Ahora, ¿cómo buscar a Dios? No sabía cómo. Un día ya se lo había terminado todo lo que era alimento, ya no sin trabajo. Los niños lloraban de hambre en una mañana, los que estaban a nuestro lado, que estaban niños todavía. Y mi esposa, lo único que tenía esta mañana era un peso. Un peso le habría alcanzado para comprar unas 2 manzanas en ese entonces. Fue a la esquina donde había un matrimonio que eran de la iglesia, de ahí del local de Teguarda. El apellido no recuerdo, pero era un matrimonio de la iglesia. Mi esposa, al ver los niños con hambre, iba llorando. Entonces ellos le preguntan, ¿qué le pasa, señor Esther? Porque la conocían, porque siempre mi esposa compraba fruta ahí. Les dice que mi esposo quedó ciego y ahora no trabaja, los niños tienen hambre. Ellos le hablaron del Señor y le invitaron a Teguarda. También le regalaron fruta para que le echara a los niños. Mi esposa empezó a ir sola y yo no quería acompañarla. Entonces cada vez que ella me invitaba, yo la retaba, ella me enojaba. ¿Cómo se te ocurre que ir donde los canutos? ¿Qué voy a hacer allá yo? A mí me gusta tomar, me gusta bailar, le decía, ¿qué voy a hacer allá yo? Entonces, un día, ella andaba en la iglesia y la hermana Nieve, que era la jefa de culto de ahí, dice, vamos a hacer una oración por el esposo de la hermana Estel para que Dios le cambie su corazón. No cae duda, esa oración llegó al cielo, porque yo nunca me había preocupado de los niños. Y ese día que estaba acostado en la cama solo, empecé a pensar que si yo me quito la vida, ellos van a quedar botados. Mi esposa, ¿qué hace con 4 hijos? Entonces yo pensé que había una solución. Pensando en los niños que iban a correr la misma suerte mía de criarme solo y botado, pensando en ello, yo dije esa noche llorando en la cama, mañana voy a la iglesia. Y al otro día fue a la iglesia. Cuando llego a Teguarda, el hermano Texa me pasa una Biblia y como yo ya ciego me enojé. Le dijo, no puedo leer y me enojé. Bueno, no hizo nada porque él me entendía que yo ya, un bruto alcoholizado. Entonces, después seguí yendo. Y cada vez que iba, la jefa decía, ningún borracho entrará al cielo. Y yo le pegaba a mi esposa a codazos porque le decía, no, y para eso me traéis, para que aquí me reten. Yo me enojaba. Pero el Señor fue tomando un medio tan importante cada vez que se me revelaba en sueño, porque me le empezó a revelar de la edad de 20 años y se me siguió revelando. Y un día yo voy así por un abismo y el Señor me le aparece del cielo y baja así, igual que un padre, me pone cara a cara conmigo. Y Él me dice, hijo, ¿para dónde vas? Y yo lo miro y le digo, Señor, no sé. Y Él me dice, hijo, mira lo que yo hice por ti. Y me muestra sus manos, me muestra la herida de sus manos. Me dice, hijo, mira cómo en mi costado, donde el soldado me traspasó la lanza, y de mi cuerpo salió sangre y agua, y lo hice por ti, hijo mío, por amor a la humanidad. Y esto lo hice. Entonces yo, como Él me habla con tanta ternura, hijo, yo caí a sus pies, me abracé a Él llorando. Él me dice, me toma y me levanta, y me dice, hijo, levántate, sígueme. Entonces, en esa revelación,
esa palabra hijo se me grabó en el corazón y nunca, hasta el día de hoy, la tengo en mi corazón. Y yo veía que por sobre todas las cosas había algo mayor que superior de todo lo que me rodeaba. Y para mí eso empecé a darme cuenta que era Dios el que me le estaba saliendo al encuentro. Eso fue lo que me instó a seguir yendo a la iglesia, pero aún ciego. Llevaba más o menos mes y medio ciego. Un día había reunión general en la iglesia y la hermana Nieves le dice: hermana Estel, yo le pago los pasajes y vamos a la iglesia. Entonces los llevó a la iglesia los dos con los niños, y a María Estel, Patricia y Mónica, los tres. El niño todavía andaba en su guatita. Entonces llegamos a la iglesia y ese día ellos me entraron del brazo, yo no veía la iglesia. Dónde me senté tampoco supe. Pero lo único que sé es que después, cuando el obispo llamó, el papá de nuestro pastor llamó a que pasaran todos los enfermos, entonces me llevaron adelante por la oración de fe. Después de esa oración de fe, entonces el obispo dice estas palabras: el que no haya recibido la sanidad ahora, de aquí a mañana la recibe. Yo me fui ciego, pero me le grabó en el corazón de aquí a mañana. Y yo me fui con ese interés de aquí a mañana. Llegamos con mi esposa a Manuel Mona, al hogar donde vivíamos, lo acostamos y pensando el mañana. Cuando empezaron a pasar la locomoción, que uno la sentía porque vivíamos en la misma maravilla de Manuel Mona, yo le dije a mi esposa cuando estaba de día: llévame al espejo. Y me llevó al espejo y ahí me vi mi rostro por primera vez después de un mes y medio. Ahí fue cuando empecé ya a tomar más fuerzas para seguir yendo a la iglesia. El Señor me fue restaurando de a poco. Por lo que Él hizo, entiendo, porque si me hubiera sanado al tiro, a lo mejor me voy al mundo. Me dio como un mes más y fui viendo hasta que pude trabajar. Después que ya volví al trabajo, yo le he trabajado toda mi vida a la sociedad. La gente me daba trabajo para que yo tuviera plata. No le importaba cómo yo hiciera las cosas, pero me daban trabajo para que llevara dinero para el hogar. Y así fue como fui llegando a la iglesia. Después, por intermedio de un oficial de la iglesia, habló con el obispo para que me sacaran de Manuel Mona, del ambiente que yo tenía. Entonces el obispo dijo: ya, váyanse a Ochagavía, porque aquí estaba solo, aquí había puro basural nomás. Entonces los dio el pase, los vinimos mi esposa, de algún medio, porque no teníamos, lo único que teníamos en Sumier con patas de madera y una cama para toda la familia. Todo lo que teníamos lo trajeron en un taxi y lo trajo un cuñado mío que después se separó de mi hermana. Y así llegamos acá, pero muy pobre, muy pobre. Lo único que traíamos eran hijos, pero no teníamos ropa, no teníamos nada. Entonces, cuando el Señor nos trajo aquí a Ochagavía, yo aún todavía seguía tomando, escondido por ahí en los bares, para que no me viera el Señor, según yo. Entonces, aquí a la casa llegaba como un caballero para que nadie se diera cuenta que había tomado. Entonces, teníamos un profesor de escuela dominical que era el hermano Yarce, que era oficial de la iglesia. Todos los domingos me decía: hermano Reyes, busque el perdón de Dios y Él lo va a ayudar para dejar el alcohol. Un 18 de septiembre, nosotros aquí llegamos el 69, del 30 de mayo al 68, aquí llegamos el 7 de abril del 69. Llegamos acá, una Semana Santa. Pasé acá mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y yo todavía igual. Entonces entendí que Dios no me quería de esa forma. Un día, 18 de septiembre del 69, yo deseaba dejar el vicio, no podía. Había un culto acá de madera muy humilde, y yo le dije:
tenía el obispo los 10 días viernes libres para que no hiciéramos reunión y tomáramos parte en la familia. Teníamos viernes, sábado y domingo. Y yo dije, Señor, en 3 días usted me tiene que perdonar, porque de la única forma que debo dejar el vicio, no puedo seguir así. Y me metí al culto a las 6 de la mañana, un 18 de septiembre. Ese día había un temporal de viento acá en Santiago y de lluvia, donde las fondas se volaban los techos, 80 kilómetros por hora el viento. Aquí habían fonolas, las fonolas llegaban a crujir. Y yo ahí orando, pidiéndole al Señor que me perdonara, que me bautizara y que me quitara el vicio. De las 6 de la mañana hasta las 12 del día vino el Señor y se puso delante de mí, igual que un padre cuando va a perdonar a su hijo. Y me pone la mano en la cabeza y casi me volví loco. Lloraba, gritaba, reía, no sé. Solo eso lo entienden las personas que conocen a Dios. Lloraba, lloraba y lloraba. Después yo miraba y el Señor ahí de pie con la mano puesta en mi cabeza. Un fuego que me quemaba por dentro y por fuera. Vuelto loco. Lloraba, gritaba, reía. Todo era como una felicidad, pero de loco. Entonces, cuando llevaba más de 1 hora llorando, veo al Señor y veo que me tiene una bandeja aquí en el pecho. Y todas las lágrimas que derramé llorando caían en la bandeja. Y cuando terminé de llorar, que era las 2 de la tarde, 2 horas me tuvo el Señor ahí, miro el suelo, no había ninguna lágrima, todas habían caído en la bandeja. Después, cuando ya eran 2 horas, el Señor viene, hijo, está hecho lo que pediste. Entonces me dice, ya puedes pararte. Entonces yo dije, Señor, pero me tuvo llora. Y me perdonó y me bautizó, hizo la obra. Entonces, ¿cómo comprobar ahora que ya no me darían ganas de tomar más? Al otro día, el día domingo, fui a trabajar a una casa, a hacer un trabajito así rápido. Y cuando pasaba la gente con olor a trago, me daba asco. Y ahí entendí que Dios me había quitado el vicio. Y nunca más me ha dado deseo de beber, porque si hay algo que siento mucho dolor es cuando veo padres que andan con la familia bebiendo. Porque yo pasé por eso y es muy triste, porque el hombre alcohólico malgasta el dinero, deja a la familia pobre, no se preocupa de sus hijos, los deja abandonados como yo lo hacía. Y hoy en día, ¿cuántos padres habrán como yo era, sufriendo su esposa necesidades y ellos tomando, bebiendo? Hijos abandonados que necesitan a sus padres sin cariño. Y yo eso también era de ellos, y desde que conocí al Señor, nunca más he sentido abandono, nunca más he sentido hambre, nunca más he sentido pobreza, porque desde que el Señor me tomó como hijo, Él ahora me sustenta, Él es mi Padre, mi Dios y es mi Salvador. Por eso que puedo repetir 1000 veces, si usted lo pide, que si dijera 1000 veces que soy feliz, creo que me siento más feliz que los mismos ricos de la tierra, porque lo que nosotros tenemos ellos no lo tienen. Por eso que le servimos al Señor sin controlar el tiempo, cuántas veces el Señor los ocupe donde los mande, allá estamos. Porque lo que Dios hizo conmigo, con mi esposa y con mis hijos, solo se lo debo a Dios. Lo único que podría decirle a todas esas personas que viven esa vida, que hay un Jesús que murió en el Calvario de la cruz por nosotros. Él nos amó tanto, tanto a nosotros, que no escatimó su vida, a pesar que sufrió humillaciones, desprecios, burlas. Él no valorizó lo que Él pasó por el amor a nosotros.
a esas personas que toman, que están en la droga. Que muchas veces aquí mismo nosotros, donde estamos, un día acá a la puerta de este culto llegaron 2 jóvenes entre 12 y 13 años. Su cuerpo seco, su mirada seca, vacíos, tristes, mal vestidos, sucios. Y ellos se pararon en la puerta y miraban cómo las hijas de nosotros entraban bien arregladitas, limpiecitas, y toda la juventud que había acá entraban contentas riéndose. Y mientras veían a los niños de entrar acá riéndose, ellos lloraban y decían, pensar que todos los que entran aquí a la casa de Dios, entran con tanta felicidad. Le dijeron a mi esposa, mire mamita cómo estamos nosotros, tristes, vacíos, sucios, sin hogar y sin cariño. Y mi esposa les dice, jóvenes, pero para ustedes también es el Señor. Y ellos le dijeron, es muy difícil, ya estamos perdidos en este mundo. Y nunca más volvieron. Y a lo mejor, ¿dónde están? No lo sé. Pero ¿cuántos jóvenes viven esa vida en la droga, otros en la prostitución, otros en la delincuencia? Cuando nosotros como cristianos tenemos un Dios tan grande que hemos conocido y que sus brazos están tendidos, así como murió en el Calvario de la cruz, esperando a todas aquellas ovejas que andan afuera de tu rebaño, para que vengan y se arrepientan ante los ojos del Señor y Él les conceda como sus hijos y Él sea su Salvador. Es bueno para todas aquellas personas que viven afuera, hayan sido cristianos que se han descarriado, o personas que a lo mejor nunca han conocido a Dios. Siempre el Señor va a estar esperando que ellos vuelvan a su rebaño, que vengan a una iglesia donde se les enseñe la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Porque iglesias hay muchas, pero no en todas partes está el Señor. Ellos deben buscar su salvación en una iglesia donde se predique la palabra de Dios y se crea en el Espíritu Santo. Porque cuando aceptamos al Señor y aceptamos el Espíritu Santo, Él es el que nosotros nos ayuda a dejar las cosas del mundo. Y de ahí, cuando nosotros ya conocemos al Señor, es como cuando viene el cambio en nosotros y empezamos a vivir felices. Aquellas personas que nunca han tenido la felicidad, que creo que son muchos miles o millones, las puertas siempre están abiertas en una iglesia para que ellos vengan y se arrepientan ante los ojos del Señor. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna la encontramos en Jesús. Que Dios les bendiga.